A Raúl Moreno le dieron agua de calzón. Al menos eso era lo que decían todas las personas en el pueblo. Era un hombre que vivía en la calle. Para este no existía ni frío ni calor. Lo podías encontrar en plena noche de lluvia, desnudo en medio de la calle, o bajo un radiante sol cubierto por las mantas que las personas le daban. En verdad estaba loco. El agua de calzón le decían todos. Muchas veces traté de mantener una conversación con él para saber en realidad lo que le había pasado, pero era un orate por completo. No había manera de comunicarse con él. Los chicos lo molestaban y le tiraban cosas. A diferencia de otros locos, este no se defendía, simplemente se quedaba ahí aceptando las agresiones de los chicos. Vivía de lo que las personas le dieran, ya fuera comida, vestido o cobijo. No lo recibían en las casas a pesar de que no era agresivo, porque nunca se bañaba. Ya sabrán a qué olía. Agua de Calzón era un personaje típico del pueblo. Todos sabían quién era, pero la realidad es que nadie conocía a alguien de su familia. Al parecer un día cualquiera llegó ahí sin saber quién era. Ya estaba perdido. En mi pueblo de igual manera habitaba una mujer bastante peculiar. Se llamaba Amelia. Era una mujer de unos 25 años, muy hermosa por cierto, y también conocida por ser una bruja bastante efectiva. Muchos la consultaban, pero también le tenían mucho miedo. Tenía el poder de acabar con cultivos, ganados o personas. Con mis dudas de lo que le había pasado a Agua de Calzón, pedí una cita con ella y le pregunté directamente qué le pasaba a aquel hombre. Se quedó mirándome pensativa y me preguntó para qué lo quería yo saber. Le contesté que simplemente era curiosidad. Yo no creía que el Agua de Calzón tuviera tanto poder. Soltó una carcajada que me hizo creer que la que había enloquecido era ella. Después de un buen rato, me dijo que lo del agua de calzón era un dicho, pero en realidad sí se les da un brebaje especial, junto con una prenda interior usada de la persona de la cual quiere que se enamore la víctima. Le pregunté entonces qué le pudo haber pasado a nuestro protagonista loco, y esto me contestó. Ese hombre se llama Raúl Moreno, y lo sabe el pueblo porque yo se los dije, pero ellos ya ni lo recuerdan. Este hombre vivía en Remedios, un municipio muy retirado de aquí, pero con fama de ser la cuna de la brujería en Colombia. Raúl Moreno era un hombre trabajador y honrado, que trataba de llevar su vida de una manera simple. Sin embargo, le tenía mucho miedo a las brujas, pero también las odiaba sobre todas las cosas, pues cuando era un niño, una de ellas se llevó a su hermano recién nacido, pero el destino es cruel y despistado, y un fin de semana conoció a una bella joven, la más bella que él haya visto nunca. A primera vista se enamoró perdidamente. Ella le correspondió y pasaron juntos esa noche. Para Raúl Moreno fue tocar el paraíso, pero a la mañana siguiente la mujer se fue sin decir nada, así que utilizando solamente el nombre de la chica y preguntando aquí y allá, dio con el paradero de la hermosa mujer. Fue a dar a la casa de esta, pero al llegar a donde lo guiaban las indicaciones, le abrió la puerta una anciana con pinta de bruja, y el hombre quiso devolverse enseguida, pero ella le dijo que a quien buscaba llegaría pronto. Mientras tanto lo invitó a pasar y le ofreció un jugo de mora. Después le comentó que le esperara unos minutos, porque tenía que ir por un encargo. La realidad es que aquella anciana era la misma chica que él había conocido aquella noche, pero por medio de un hechizo él no logró verla como en realidad era, y sin darse cuenta, en aquella bebida, ella le estaba dando agua de calzón para que él se enamorara perdidamente y así no pudiera darse cuenta de la verdad. Cuando la anciana volvió, ante los ojos de Raúl Moreno, ella era la mujer bella que había conocido. Pero como lo dije antes, él era muy temeroso de las brujas,
y aquella mañana salió de su casa con un lazo de San Benito que estaba bendecido, el mismo que colgaba de su pecho. Así que mientras se desnudaban para estar juntos, el lazo fue a caer sobre ella y le mostró la realidad. En ese momento Raúl Moreno perdió su mente. Su razón, su fe y sus temores le jugaron una mala pasada. Nunca recuperó la cordura. Aunque ella trató de ayudarlo, le fue imposible. El hombre ya se había perdido de este mundo. Yo me quedé sorprendido al escuchar tan impresionante historia. Como había resuelto todas mis dudas, me disponía a pagarle, pero ella lo rechazó. Me dijo que disfrutaba mucho recordar y contar esta historia, y en ese momento le pregunté cómo era que sabía tantos detalles de la misma, y su respuesta me dejó helado. Me miró con una seriedad que al día de hoy me asusta, y después me dijo: porque fui yo quien le dio el agua de calzón. Mi padre fue un conductor de trenes de ferrocarril en los años de 1980. Por lo general y por el difícil trabajo que tenía, muchas veces nos mudamos de casa a diferentes estados de la República Mexicana. Lo raro y curioso de esto es que en la mayoría de casas a las que llegábamos sucedían increíbles eventos paranormales, o por lo menos un susto nos sacaban. Y empezaré contando lo que nos pasó en la aterradora colonia del Chivo Negro, esto en Tenosique, Tabasco. Por la carga de trabajo nos mudamos del Estado de México hasta Tabasco, e inmediatamente le consiguieron a mi papá una casa grande en renta para que viviéramos, y como era ferrocarrilero, la mudanza se hizo en el mismo tren. Cuando llegamos, los vecinos nos miraban sorprendidos, y algunos hasta preguntaban que cómo era posible que esa casa se rentara, si ahí vivía el diablo. Otros decían que no duraríamos mucho, y los más optimistas nos encomendaban a Dios, porque no sabíamos dónde estábamos viviendo. Acostumbrados a eventos paranormales, sabíamos que tal vez nos encontraríamos con sombras, ruidos, o ese tipo de cosas que suceden en casas tan viejas como esa. Dicha propiedad se la rentó a mi padre un señor de nombre Miguel, y debo mencionar que sí pasaban cosas raras. En un enorme árbol que estaba en el patio, se escuchaba en ciertas noches a un animal mugir. En la casa a veces se sentían presencias, y en otras partes se escuchaban risas, pero eso sí, mala vibra y tristeza se percibía por doquier. En nuestra curiosidad por saber el motivo de tan singular nombre de esta colonia, mi padre le preguntó al viejo que le rentó, y le contestó lo siguiente: pues porque aquí fue un pueblo de brujas y brujos. Mire, hace unos años aquí llegó un hombre de Belice, y antes la colonia se llamaba San Miguelito. Este señor era brujo, medía 1,90 m de altura, y era de raza negra. Todos le tenían miedo porque de día caminaba entre la gente, pero durante las noches andaba suelto convertido en un chivo negro, robando mujeres, asustando a los hombres y chupando a los niños. Aquel hombre era un nahual, y cuando se transformaba era un chivo enorme, sumamente peludo, con grandes ojos rojos muy saltones que miraban con mucha maldad. A partir de las 12 se les aparecía a los que disfrutaban caminar ya entrada la noche, y los atacaba embistiéndolos con rabia hasta matarlos, o para al menos asustarlos. Esto sucedía noche tras noche en la colonia San Miguelito, a la cual se le conoció con ese nombre por muchos años, y con el paso de un evento sumamente aterrador, el nombre del lugar pasó a ser la colonia El Chivo Negro. Pero aquí no acabó todo, ya que lo que realmente le dio nombre a la colonia fue este suceso. El viejo Miguel nos contó que después de la muerte de aquel hombre, la gente pensó que los ataques de aquel animal habían terminado, pero estaban equivocados, porque de una noche para otra comenzaron a suceder eventos macabros en la zona.
como si fuera una especie de relevo. Después de la muerte del famoso Nahual, llegó al pueblo una mujer que se decía provenía de un pueblo de Veracruz, y rápidamente comenzaron a esparcirse rumores acerca de ella. Se decían muchas cosas, como que practicaba artes oscuras y evitaba salir durante el día, pues nunca se le vio que fuera a comprar víveres al mercado como cualquier persona normal, lo que hizo que los pobladores comenzaran a cuestionarse cómo era que sobrevivía estando completamente sola y sin ninguna fuente de alimento. Pasaron algunos años y la mujer se casó con un maestro albañil, un hombre muy conocido en el pueblo. Después de su boda, comenzaron los ataques. Durante las noches se podía escuchar que un chivo pasaba corriendo por las calles balando terriblemente. Los pobladores cerraban bien sus casas y abrazaban a sus bebés, pues comentaban que era una bruja nahual que se convertía en este animal, y no había noche que no se supiera de un ataque a las familias de la colonia. Varios hombres afirmaban haber seguido aquel animal justo antes del amanecer, para llevarse la enorme sorpresa de verlo llegar a la casa de la señora Carmela y de su reciente esposo. Dicho matrimonio se miraba feliz, pero no tenían hijos, algo sumamente raro en esos tiempos, pues como saben se acostumbraban a tener familias numerosas. Un día, el compadre del albañil en una ocasión, y con un poco de vergüenza le contó algo que le cambió la vida. Mire, compadre, no sé por dónde empezar o cómo decirlo, pero la verdad es que la comadre es una bruja, y todos en el pueblo lo sabemos, pero como a usted lo queremos mucho, y por respeto a su vida personal no le hemos querido decir nada. Ya la hemos espiado, otros la han visto convertirse en ese chivo negro que tienen amarrado en el árbol, compadre. Ella es una auténtica bruja cambiapieles. En pocas palabras, está casado con un nahual, y juramos que te da de comer o beber algo durante las noches, ya que no es posible que en muchos años de casados nunca notaras que sale a chupar niños. Compadre, ¿por qué no le pones una trampa para que salgas de dudas? Solo por esta noche no comas o aceptes nada de lo que ella te ofrezca, o engáñala que te lo tomas, y hasta el dormido. Solo así descubrirás su secreto. El pobre albañil quedó confundido, pero también conocía a su compadre y sabía que era de ley. Él no mentiría, y menos ante una situación difícil y delicada. Esa tarde, el albañil llegó temprano a su casa y encontró a su mujer en cama, pues decía que no se sentía bien, pero de cualquier forma se levantó para ofrecerle café con pan al marido, y este recordó las palabras del compadre y le dijo a su esposa que iría a hacer pipí, pero que se llevaba su café para tomárselo en el patio. El señor tiró el café por el excusado y regresó diciendo que había estado muy rico, pero que tenía mucho sueño porque había sido un día difícil, así que le pidió que se fueran a dormir temprano. El hombre se hizo el dormido, y al 10 para la 1 de la madrugada sintió que su esposa se levantó de la cama y miraba fijamente a su esposo para confirmar que estaba dormido. Después de estar segura, saltó por la ventana y de un brinco llegó al árbol donde tenía amarrado a su chivo negro. El hombre observó muy atento desde la seguridad de la ventana. Ella comenzó a rezar unas oraciones raras, como si lo hiciera al revés, y palabras que el hombre nunca había escuchado. Lo único que logró entender fueron las oraciones finales. Bájate, cuero, bájate, cuero. Padre mío, Señor oscuro, concédeme la metamorfosis híbrida para complacerte con un regalo. En eso, la piel de la señora se fue desprendiendo de ella, y poco a poco su carne se separó hasta quedar convertida en algo horrendo. A un lado quedó su pútrido y nauseabundo pellejo tirado, al mismo tiempo que ella se mezclaba con el chivo negro y tomaba su cuerpo.
En un minuto estaba ocupando el cuerpo y el alma de ese animal. En ese momento, al terminar su transformación, la bruja salió brincando en busca de sangre y se marchó a las calles. El pobre marido no sabía qué hacer. Por una parte amaba a su esposa, pero por otra sabía que estaba casado con una bruja nahual, y era el momento oportuno para terminar con este demonio. Así que con todo el dolor de su corazón fue a la cocina y trajo una bolsa con sal. Con asco tomó el pellejo que se quitó su esposa la bruja y lo bañó en ella. En minutos este cuero se empezó a deformar, y en ese momento el marido asustado se regresó a su cama para esperar a su mujer, que salió a alimentarse. Antes del canto de los gallos, se escucharon unas pisadas y el bramar del chivo, que anunciaron la llegada de la bruja. El marido se acercó a la ventana para mirar lo que pasaba, y en ese momento el chivo negro realizó el mismo ritual, pero esta vez la piel no respondía. Extrañada, la bruja del chivo negro tomó la piel y se la puso a la fuerza, pero la sal empezó a quemarla. Lanzó unos gritos que despertaron a la colonia completa. La bruja del chivo negro no soportó el dolor y la traición que sufrió, y se marchó para siempre, dejando ese despojo humano ahí tirado, ante la mirada asombrada de su esposo. Al amanecer, el señor quemó lo que quedó de la piel, y en los días siguientes la mujer jamás regresó, y nunca fue vista por el pueblo. Solo se supo que en ciertas noches se miraba al chivo negro rondando por los alrededores, como buscando venganza por su tragedia. Desde ese día el pueblo fue nombrado como el Chivo Negro de Tenosique. Al terminar de contarnos tan sorprendente historia, le preguntamos al viejo Miguel que cómo sabía tanto y a la perfección tan increíble evento, y el hombre con una sonrisa en su rostro nos dijo: miren, la verdad de todo esto es que la bruja del Chivo Negro fue mi esposa. Nunca tuvimos hijos, y esta casa en la que ustedes están viviendo era la casa donde pasó todo. Ese árbol donde dicen que escuchan ruidos fue el mismo donde le puse la sal al despojo miserable de esa aberrante bruja. Después de decir esto, el viejo se marchó silbando por entre las calles, dejándonos con la boca abierta. Mi abuelito se ganaba la vida vendiendo carne de varios animales en los mercados, especialmente la de cerdo, que era la que más compraban. Una mañana, estando el abuelo matando un cerdo, pasó por ahí su hermano don Pablo, quien le dijo que le prestara unos kilos de carne para alimentar a su familia y que en cuanto tuviera dinero le pagaba. La verdad, el abuelo le dijo que no, pero porque sabía que su hermano no trabajaba y siempre se la pasaba tomando. Muchas veces lo ayudó y este jamás le pagó los favores, así que molesto el tío Pablo salió de ahí y solo le dijo: ojalá que no se roben tu carne, mi querido hermano. La verdad te lo pedí por las buenas. Después de decir esto se marchó maldiciendo. Ese día la venta estuvo floja y se quedó casi toda la carne, así que el abuelo se regresó a la casa y, como no tenía refrigerador, colocó la carne colgada en un lazo para que al amanecer prepararan comida y la vendieran también. Esa noche terminó como a la 1 de la mañana de colgar todo, y junto a mi abuelita se fueron a dormir. Como a la media hora se escuchó mucho ruido en su cocina, y los perros extrañamente querían salir. Era como si estuvieran espantados de esa presencia ajena. El abuelo se levantó como pudo, tomó su rifle calibre 22 y le colocó una bala. Al asomarse a la cocina, alcanzó a mirar a un enorme perro negro de un tamaño similar a un burro, que con una enorme agilidad estaba metiendo la carne en una cubeta de plástico. Ahora sabía por qué se le desaparecía la carne durante ciertas ocasiones. Sin pensarlo, le apuntó al cuerpo de ese animal
pero como el abuelo no veía bien, y menos de noche, solo logró darle un balazo en la pata derecha. De inmediato el perro soltó la carne y salió huyendo como pudo hacia el monte para jamás volver. Así pasaron los días, y el abuelo se olvidó de esa extraña visita, pero curiosamente su hermano Pablo, que a diario pasaba a pedirle comida, ya no lo hizo después de esa mañana, ni durante una semana completa. Así que extrañado mandó a mi madre a visitar la casa de mi tío, para saber si estaba bien, o si se había muerto de tanto tomar. Mi madre obedeció, y caminó 1 hora arriba de la montaña, hasta que llegó a la casa del tío Pablo, que vivía en extrema pobreza. Le abrió la puerta a su esposa, quien visiblemente nerviosa le negaba la entrada, pero al final accedió. Cuando entró, se dio cuenta que el tío tenía un balazo en su pie derecho, y después de saludarlo se despidió. Regresó a casa para contarle a mi abuelo, y este, algo impresionado, solo se limitó a contestar: así que era verdad lo que se rumoraba en el pueblo, de que había un nahual que se robaba a los animales, y también debe ser el culpable de las desapariciones de algunas muchachas. Las que sobrevivieron argumentaban que un enorme perro las sacaba de su cama y las arrastraba hacia el monte para luego saciar su apetito carnal. No te preocupes, hijita, Dios se va a encargar de hacer justicia. Desde ese día don Pablo jamás se dejó ver en el pueblo, y honestamente perdieron su rastro por casi 30 años. Curiosamente, este señor es hermano gemelo de mi abuelito, quien tiene 80 años, y para nuestra sorpresa, el año pasado fuimos a Catemaco, Veracruz, y por casualidad nos cruzamos con él en el camino. Allí vimos que este camina sin bastón, no usa lentes, y físicamente parece de unos 50 años. Recuerdo perfectamente su mirada, llena de odio y con un ligero toque de burla. El abuelo solo nos dijo que nos pasáramos de largo, pues hacía algunos años le habían comentado que su hermano se había convertido en un poderoso chamán que daba sus servicios en la región de los Tuxtlas. Hoy en día es un gran brujo y cobra enormes sumas de dinero por sus poderosos trabajos de brujería. Fue en la localidad de Jesús María, en Aguascalientes. Corría el año de 1998 y vivíamos en un rancho retirado del municipio, donde pasaban cosas muy extrañas. Por eso mismo todos se enteraron muy rápido de lo que me sucedió a mis escasos 15 años. Esto no se lo deseo a nadie, pues siempre tengo miedo de que esa bestia regrese y quiera cobrar otra víctima de las muchas que tomó. Ese día era un domingo por la mañana, aproximadamente antes del mediodía. Mi mamá había ido a comprar el mandado al pueblo próximo y por ende tardaría en regresar. Mi padre no estaba, ya que había ido a visitar a su madre. Mi abuelita vivía a orillas del estado y como era demasiado lejos se tenía que ir desde el sábado y regresaba el domingo ya entrada la noche. Ese día mi madre se fue con mis hermanos más grandes al mercado para que estos le ayudaran con las bolsas y me dejaron encargado a mi hermanito, el más pequeño, quien tendría como 6 o 7 meses para ese entonces, y no había nadie más. Me quedé sola en casa y de repente escuché que a lo lejos alguien me llamaba por mi nombre. Pensé que mi madre y mis hermanos ya habían llegado. Por eso me asomé hasta la puerta de la calle cruzando el patio, pero no había nadie. Tal vez habría sido un susurro del viento, y minutos después me regresé a la habitación para ver a mi hermanito menor. Apenas lo estaba cargando, cuando se escuchó una risa muy fea que me erizó la piel. Me puso los pelos de punta, pues era como un jadeo y una carcajada hueca. Solo de recordar me dan escalofríos, pues siento en mi mente que aquella bestia del diablo regresó. Al escuchar ese ruido volteo, y sobre la cama miré una serpiente negra muy enorme que abarcaba gran parte de la habitación.
Dicho animal me miró fijamente, como si en cualquier momento fuera a atacar. Yo quedé paralizada ante semejante impresión. Era un ser deforme, pero con presencia de reptil. Era algo que no logro describir en su totalidad. Esa bestia me hablaba, se dirigía a mí y me exigía que le entregara a mi hermanito. Esa cosa quería al niño, pues aseguraba que era suyo y se lo llevaría. Le dije con mucho miedo que no le entregaría nada, que yo no permitiría que se llevara a mi hermanito, y menos que lo lastimara. De pronto esa víbora se levantó y me dijo que si no se lo daba a mi familia lo iba a pagar muy caro, porque el bebé ya lo tenía comprometido de palabra con unas amigas. Se lo había prometido a unas brujas, o eso fue lo que entendí. Esa serpiente estaba furiosa porque no soltaba a mi hermanito, y ya se me iba a lanzar encima, cuando de pronto escuché una voz de alguien que entraba, y ese alguien era mi tío Mario, que llegaba de trabajar en el campo, y consigo traía su machete. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero logré lanzar un grito de auxilio, y mi tío entró como rayo en la habitación con machete en mano. Se le postró enfrente a esa bestia del mismo infierno, y de repente esa cosa rompió la ventana de la recámara para escapar por la parte de atrás. Mi tío fue a su persecución, con un poco de miedo de no saber a lo que se enfrentaría. Gracias a la acción de mi tío, impidió que esa cosa se llevara a mi hermanito. Horas después llegó mi madre con mis hermanos, y al estar al tanto de lo sucedido le hablaron a mi padre. Al estar toda la familia reunida, estuvieron buscando en toda la casa, y como no encontraron nada se fueron siguiendo su rastro hasta la montaña del Indio, un valle muy solitario y peligroso por sus muchas cuevas. Mi padre y mi tío regresaron después de unas 6 horas, y estaban muy pálidos y serios. Hablaron con mi madre y no supe lo que dijeron, solo vi que no podía ser algo bueno. Resulta que en su búsqueda entraron a una cueva por donde esa cosa se arrastró, y en el interior encontraron pedazos de piel de serpiente, pero muy grandes, que no eran de un tamaño normal, más bien eran deformes. Con un poco de miedo siguieron entrando, y sintieron que pisaban fragmentos de huesos. Pensaron que eran de algún animal, pero al mirar con detalle el piso, supieron que eran de niños pequeños, por el tamaño de los huesos. Como pudieron salieron de ahí y regresaron a la casa. No había duda, estábamos ante un intento de secuestro de una bruja en su forma animal, y según contaban las ancianas indígenas del pueblo, las brujas tomaban aspectos de animales durante el día para espiar o seguir a sus víctimas, y eso era lo que estaba pasando con nosotros. Al estar investigando más a fondo, otra anciana nos platicó en secreto que hace muchos años, una mujer muy hermosa del rancho del Indio llamó la atención del hacendado más millonario del rumbo, y este ofreció toda su fortuna por el amor de ella, y meses después se casaron. Pero en las siguientes semanas se enteró por parte de las mujeres del pueblo que la belleza de su esposa no era natural, que más bien era gracias a la sangre dulce y fresca de los bebés. El hombre pensó que hablaban por hablar o por envidia. Pasó el tiempo. De aquel hombre rico del pueblo no se supo mucho, hasta que un día regresó de la montaña diciendo cosas incoherentes. Aparentemente se notaba demasiado agotado. Lo que dijo el hacendado antes de morir quedaría en la memoria del pueblo para siempre. Amigos, antes de morir, les tengo que contar lo que viví cuando estuve casado con aquella extraña mujer. Me di cuenta que duraba días sin comer, y ella parecía flor marchita, ya que su belleza se iba apagando. Yo no quería que esto pasara, así que decidí ir a la capital por atención médica, pero al regresar, ella era hermosa de nuevo. A los 15 días nuevamente comenzaba a enfermar, y me di cuenta que esto sucedía cada que pasábamos mucho tiempo juntos, pues a pesar de tener cocineras y criadas, ella no probaba un solo bocado.
Esto le parecía muy extraño al rico hacendado. Pensando que era negligencia de su mujer, decidió engañarla, haciéndole creer que iría a la capital de nueva cuenta, y se ocultó cerca de su rancho, justamente en la cueva que antes mencioné. Estaba esperando a que anocheciera un poco más, pero se quedó dormido. De pronto, entre sueños escuchó voces y murmullos de varias mujeres. Estas venían del interior de la cueva, así que se despertó, pero no se podía mover, pues estaba paralizado del miedo por lo que observó a continuación. Vio a su esposa, que supuestamente estaba enferma, con otras 3 mujeres hermosas de la misma edad, hablando en un dialecto desconocido para él, y lo que presenció después lo dejó en shock. Resulta que las mujeres se quitaron la piel humana, los brazos y las piernas, y se sacaron los ojos. Estas bestias se comenzaron a arrastrar por el piso hasta que tomaron la forma de una serpiente de color negro y olor asqueroso, tanto que estuve a punto de vomitar, dijo el hacendado. Después de unos minutos, estas horribles criaturas se arrastraron y salieron de la cueva. Yo no sabía qué hacer, pues estaba espantado. A pesar de ser preparado y con estudios profesionales, eso no entraba en mi entendimiento. Lo primero que hice fue permanecer escondido y pensar cómo enfrentaría esto. Como a las 4 de la madrugada, esas cosas del diablo regresaron, y cada una traía arrastrando a un bebé por su cuenta. Dichos animales procedieron a morder a los bebés hasta dejarlos sin una gota de sangre, y después de presionarlos con sus cuerpos, los tiraban al piso. Esos pobres inocentes daban unos llantos que harían que se le quebrara el alma a cualquiera. Yo quería llorar de la rabia e impotencia que sentía, pero algo no me dejaba moverme. Era como si estuviera forzado a mirar esa cruel escena. Cuando por fin terminaron de saciar su hambre, se colocaron sus miembros y tomaron la forma humana, para luego marcharse antes del amanecer. Esperé a que amaneciera por completo para salir de ahí. Yo tenía mucho miedo, pues no sabía cómo actuar en contra de mi esposa, y decidí ir a la cantina del pueblo para perderme en el alcohol. Fue ahí donde supe qué hacer, ya que los borrachos me dieron la solución, pues duré todo el día en ese lugar hasta que anocheció, y justo cuando otro borracho se marchaba al caer la noche, el cantinero le dijo con sarcasmo: «Noé, ¿qué harías si se te aparece una bruja?». El borracho le contestó: «Pues le aviento sal, ya sabes que con eso las matas». Eso sonaba muy prometedor, pues nunca supe de las brujas hasta que me casé con una. A la mañana siguiente, según yo regresaba de la capital del estado, y noté más hermosa y radiante a la que fuera mi amada, y ella me preguntaba por qué estaba raro, que si me pasaba algo, y solo contesté que mi madre enfermó de gravedad, así que me iría por un mes completo. Con una sonrisa que no pudo ocultar, me dijo: «No te preocupes, esposo mío, que yo estaré bien. Ve con cuidado, y si requieres de más tiempo, tómalo, que yo te esperaré». Ese día entendí el por qué nunca había sal en la casa, y al preguntarle discretamente a una de las señoras que nos cocinaba, solo contestó que la patrona odiaba la sal y que estaba prohibido usarla en casa. Eso me provocó mucho miedo, pues todo comenzaba a tener forma. El problema era cómo diablos les iba a rociar la sal. Cierta noche decidí regresar a la cueva donde hacían su aquelarre y esperar el momento para ponerle un alto a esas malditas bestias que se alimentaban de bebés. Yo me escondí como la primera vez, y pasó lo mismo. Casi a la hora marcada aparecieron esas cosas horrendas, más delgadas y demacradas. Después de su mencionado ritual en la hoguera, comenzaron a quitarse parte por parte su cuerpo, y al quedar solo el torso, tomaron la forma referida de serpientes y comenzaron la retirada a secuestrar bebés. Aproveché el momento y esparcí sal a los despojos de aquellas malditas.
Sorprendido me di cuenta que la sal quemaba por completo su putrefacta piel, pues parecía como si fuera ácido para estas. Honestamente, el olor que se percibía en el interior de la cueva era insoportable, y aguantándome el asco volví a esconderme. De pronto alcancé a escuchar que regresaban. Me aseguré de estar bien escondido y como estaba por amanecer, una a una fueron poniéndose sus extremidades. Llegó un momento en que ya no soportaron el dolor y se comenzaron a revolcar en el piso. En ese momento salté de mi escondite y les dije que ese era su castigo por tomar vidas y sangre de inocentes indefensos. Una de ellas me estaba maldiciendo sin poder levantar la vista, ya que estaban totalmente ciegas, pues la sal les había quemado los ojos. Aproveché que estaba por amanecer y salí corriendo hasta llegar con ustedes. Esto fue lo que contó ese pobre millonario la última noche que lo vieron con vida. Después de escuchar tan impresionante historia, la anciana nos dijo que posiblemente aquellas brujas habían sobrevivido y eran las causantes del ataque que nosotros habíamos sufrido. Desconozco si fue casualidad del destino o simplemente aquella bestia encontró otra fuente de comida, pero jamás regresó a mi casa. Sin embargo, cada que se perdía un bebé en los pueblos cercanos, se afirmaba de la presencia de extraños animales cerca, ya fueran serpientes, gatos o lechuzas, de tal manera que sabemos que estas criaturas continúan alimentándose en lo profundo de alguna oscura cueva, y esto sigue pasando en pleno siglo XXI. Existen diferentes tipos de nahuales que son seres híbridos. Los hay traviesos, los que roban cosas y animales, y los peores de todos, los que roban mujeres. Y si los descubres y no estás preparado para enfrentarlos, estos te pueden matar antes de que reveles su secreto, tal y como le pasó a mi tío Jacinto en un rancho del Estado de México. El tío Jacinto tenía un rancho en dicho lugar, y en él a más de 500 borregos, los cuales desde las primeras horas de la madrugada los sacaba a pasear. Pero cuidar a tantos animales era imposible, por eso tenía 10 perros pastores bien educados para ayudarle. Así pasaron los meses, y notó que en altas horas de la madrugada, estos perros estaban inquietos como si estuvieran a punto de morder o pelearse con otro animal. Allí en ese bosque del Estado de México, había posiblemente coyotes en ese tiempo, y mi tío pensaba que su rebaño estaba a salvo de cualquier ataque, pero no fue así. De repente, comenzaron a perderse animales cada noche, y hasta de los campos donde los sacaba a pastar, pero extrañamente los perros no presentían el peligro, o de plano algo los tenía dominados. En un mes ya le faltaban 50 animales, y creyó que había bandidos que dormían a los 10 perros para llevarse a los borregos, así que una noche montó guardia en el corral donde estos animales dormían, pero esa noche los borregos estaban inquietos. Algunos se tiraban al piso, otros agachaban las orejas, típico en estos animales cuando un depredador está cerca. Pero ¿por qué los perros tienen miedo y no hallan en dónde esconderse?, se preguntaba mi tío. Muy pronto se enteraría el motivo por el cual, noche tras noche, desaparecían sus animales. Así que en esa ocasión, trepó a un árbol con su rifle esperando la llegada de este coyote, que sin duda era el causante de las pérdidas. Le avisó a su esposa de la situación para que ésta no se preocupara, y ella le dio la bendición. Como la mujer era muy católica, sin que él se diera cuenta, tomó la caja de balas y las bendijo con agua bendita, y le pidió a la Virgen que trajera de regreso a su esposo sano y salvo, y también que regresaran los 50 borregos que hacían falta, ya que ellos vivían de la venta de carne y barbacoa. Dieron las 12, 1 y 2 de la madrugada, y no se veía nada. De repente a lo lejos se escuchaba el rebuznar de un burro, pero nada más.
Como los vecinos utilizaban esos animales para la carga, mi tío no le tomó mucha importancia. Como por arte de magia, los perros salieron corriendo despavoridos, como si hubieran visto al mismo diablo, y terminaron perdiéndose entre los árboles. Solo que Jacinto no supo el motivo por el cual huyeron. A lo lejos se escuchaban que pisaban las milpas de los campos de maíz, y desde arriba del árbol miró que poco a poco se acercaba algo parecido a un burro. Creyó que era el bandido que cada noche le hurtaba los animales, y se arrojó su arma apuntando a donde esa extraña silueta aplastaba las milpas a su paso. Pero al terminar de salir del campo y al postrarse frente al corral de los borregos, estos estaban muertos de miedo, al igual que mi tío Jacinto, ya que esa cosa no era un burro. Increíblemente se trataba de un perro negro de ojos rojos, solo con la aterradora diferencia que tenía el tamaño de un burro. El tío Jacinto no daba crédito a lo que a continuación miraron sus ojos. Ese infernal perro se puso de pie y con su mano abrió el corral de los borregos y comenzó a tomar a cuantos pudo. De uno en uno los fue colocando en su espalda, y cuando llevaba como 6, fue que el tío Jacinto reaccionó a esta manifestación. El lomo del perro estaba cargado de borregos, y todavía tuvo el cinismo de tomar un último entre sus feroces mandíbulas para emprender la retirada con sus presas. Jacinto estaba tembloroso de saber que eso era un maldito nahual, pero de una descomunal presencia, así que tenía que hacer algo para salvar a su rebaño, o los perdería como a los demás. Tenía miedo de bajarse del árbol para machetear al nahual, así que cerró los ojos y le suplicó a Dios que le ayudara a salvar a sus borregos, y de pronto le soltó un balazo, el cual le pegó al infernal perro en una pata delantera, y ante tal dolor soltó a los animales robados, y esta bestia se fue corriendo por los cerros para perderse a un lado de la montaña. El tío Jacinto regresó a su casa pálido del miedo, pero no le contó nada de lo que vio a la mujer. Solo le dijo que era un coyote y que le había dado en una pata, pero sin falta al amanecer iría a rematarlo, porque se imaginó que el nahual estaría perdiendo mucha sangre. Por fin cantaron los gallos que anunciaban el nuevo día. El tío tomó su rifle y se despidió de su mujer para salir a rematar a aquel supuesto coyote, pero en el fondo sabía lo que había visto y estaba un poco tembloroso de salir a buscar a aquella bestia del diablo. Ese día tuvo suerte, porque a su paso había un hilo de sangre que fue regando este monstruo híbrido. Lo fue siguiendo por horas, entre montañas, barrancas y caminos, hasta que llegó a un lugar donde se perdió totalmente el rastro de sangre, y era el lugar menos indicado. Inclusive él nunca se lo imaginó. El rastro terminaba justo afuera de la puerta del rancho de su hermano Pedro, quien después de haberse casado hace 5 años dejó de visitarlos y en raras ocasiones bajaba al pueblo a saludar a la abuela y a los hermanos. El noble Jacinto imaginó que ese monstruo se había escondido en el rancho de su hermano y preocupado tocó la puerta con gran desesperación, pensando que esa bestia del diablo posiblemente había atacado a la familia. Ante tal alboroto abrió la puerta María, su cuñada, y Jacinto la saludó preguntando por su hermano, y fue allí que ella le dijo: «Mira, cuñado, sí está tu hermano, pero no está en buenas condiciones para recibir visitas. Fíjate que en la madrugada salió a comprar unos borregos como siempre, pero este iba armado y por descuido se le salió una bala y le pegó en la mano. Ya le dije que fuera al médico del pueblo, pero no quiere. Dice que después del mediodía estará como si nada. Pero si quieres verlo, déjale aviso. Total, tiene años que no sabe de ti». Cuenta el tío Jacinto que era mucha coincidencia todo eso, pero decidió confirmarlo con sus propios ojos. En eso giró la mirada y notó que su hermano tenía más de 50 borregos en un corral,
y casi se cae de la impresión al reconocer la marca de los animales, pues eran justamente los que días atrás le habían robado. Ya no había duda, su hermano era aquel impresionante nahual del Estado de México, y sabía que si lo delataba, o el nahual se daba cuenta de que había sido descubierto, esta bestia tenía la obligación de matar al individuo que lo sorprendiera. Así que el tío Jacinto lo pensó mucho mejor, y le dijo a su cuñada que venía a venderle un terreno a su hermano, pero que volvería otro día, o hasta que éste estuviera repuesto. De esto no contó nada, y después de unos años un campesino mató al tío Pedro, cuando éste intentaba robarle una vaca. Y en ese momento Jacinto se atrevió a contarle a la familia completa, de que fue mejor morir así, a vivir como un nahual, una bestia del diablo híbrida, y maldita para siempre. Lo que voy a contar me sucedió hace algunos años con los tíos de mi esposa, y aunque se los cuente de manera tranquila, la verdad, cada vez que lo recuerdo me dan escalofríos. Si les soy honesto, habíamos convivido muy poco con ellos. Si acaso los habíamos visto 2 o 3 veces en alguna reunión familiar cuando éramos novios, y después de que nos casamos nos tuvimos que mudar a la Ciudad de México, por lo que ya no pudimos frecuentarlos. Un día nos hicieron la invitación de pasar unos días en su casa, allá por el rumbo de Cholula, Puebla. Al momento me pareció una muy buena idea para poder acercarnos un poco más a su familia, así que lo planeamos para las vacaciones que tendría en junio, para quedarnos con ellos una semana. Pero la verdad, después de aquella experiencia tan aterradora que pasé la primera noche que estuvimos ahí, nos regresamos al otro día, y me prometí jamás regresar. Por fin llegó el mes de junio. Salimos el jueves desde muy temprano de la ciudad con rumbo a Puebla. Afortunadamente un compañero del trabajo me había prestado su carro. Mi esposa iba muy contenta. Hacía tiempo que no había visto a sus tíos, y eso me alegraba mucho, aunque la verdad yo me sentía algo cansado. Había tenido una semana muy pesada en el trabajo, pero traté de concentrarme en la carretera. La mayor parte del trayecto fue tranquilo, pero conforme nos íbamos acercando al pueblo de sus parientes, una densa neblina cubrió el camino, y las curvas se hicieron cada vez más pronunciadas. Después de un rato llegamos por fin a casa de sus tíos, aunque debo aclarar que no era un pueblo como tal. Tenía una pequeña plaza con un kiosco y una iglesia en el centro. La mayoría de las casas estaban esparcidas sobre los cerros de alrededor, incluso algunas estaban bastante alejadas del centro. Para nuestra mala fortuna, la casa de sus tíos era una de ellas, y se encontraba en la parte elevada del monte, por lo que tuvimos que subir por una vereda muy angosta donde apenas si cupo el carro. Apenas nos estacionamos frente a su casa, salieron a recibirnos muy amablemente su tía y 2 de sus hijas. Bajamos nuestras maletas y nos invitaron a instalarnos en una de las habitaciones mientras preparaban la comida. Cuando nos sentamos a la mesa, empezamos a platicar amenamente con ellas. En ese momento llegó el tío de mi esposa, don Julián, acompañado de su hijo Ricardo. Ambos estaban llenos de lodo y traían una escopeta colgando del hombro. Al parecer no nos esperaban tan temprano, porque entraron echando pestes y maldiciendo su mala suerte por no haberle podido darle un tiro y matarlo de una vez. Pero apenas nos vieron se quedaron callados. Se apresuraron a quitarse las escopetas y se acercaron a saludarnos. Yo me quedé un poco desconcertado. En mi cabeza rondaba la pregunta de quién hablaban y por qué tendrían que matarlo. Finalmente se sentaron con nosotros y las primas empezaron a servir la sopa. La comida se alargó hasta muy entrada la tarde, por la charla tan amena que teníamos. Ya empezaba a oscurecer, y fue entonces que don Julián y Ricardo se disculparon, y nos dijeron que tenían que regresar a darse unas vueltas a los corrales, y después a los campos,
porque en las últimas semanas se les habían desaparecido algunos animales. De igual manera mencionaron que los sembradíos aparecían destrozados por completo y sospechaban de algunos coyotes, pero hasta ese momento no los habían podido cazar. Sin pensarlo mucho me ofrecí a ayudarles. Don Julián se negó en un principio. Me dijo que era su invitado y que incluso podía ser peligroso si nos llegábamos a encontrar con aquellos animales salvajes. Pero cuando le recordé que era policía, me preguntó muy serio si sabía manejar un arma. Le mentí un poco. A pesar del entrenamiento que tuve cuando entré a la academia, en realidad mi trabajo era más de escritorio y hacía un tiempo que no agarraba una pistola, pero en ese momento no creí que hubiera un riesgo real y en verdad quería salir a recorrer los campos, así que les dije que sí. El tío miró discretamente a mi esposa como esperando su aprobación. Después de un silencio incómodo, don Julián finalmente aceptó que los acompañara. Me levanté emocionado de la mesa y me acerqué a ellos. Me ofreció la escopeta que traía cargando y unos cartuchos. Aparte me dio una 9 milímetros que me ajusté en la cintura. Él sacó un fusil y un revólver de un estante que estaba enfrente de la mesa. Antes de salir, la tía me dijo que me llevara ropa gruesa porque más noche haría mucho frío. Desde la casa se podía ver los corrales y un establo. En realidad no estaban muy retirados, quizás unos 400 metros. Ricardo me dijo que detrás de ellos estaban los sembradíos de la familia, y echamos a andar sobre el único sendero que se dirigía hacia allá. Fue cuestión de solo unos minutos, así que cuando llegamos todavía teníamos algo de luz, y aunque entramos a todos los corrales solo echamos un vistazo rápido. Don Julián y Ricardo juntaron algo de leña frente a los corrales, prendieron una fogata y nos sentamos alrededor. Ya había anochecido, pero afortunadamente había una luna llena muy grande que alumbraba todo alrededor. Parecía una noche tranquila. Yo trataba de calentar mis manos frente a la lumbre, cuando empezamos a escuchar aquellos horribles aullidos. Don Julián y Ricardo alistaron sus armas de manera casi automática. Yo solo apreté la escopeta contra mi pecho. Los aullidos se empezaron a escuchar más fuerte como si se fueran acercando. Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero el rostro de don Julián había cambiado. Ahora se miraba completamente asustado. De pronto, se escuchó que algo pesado cayó sobre el techo de lámina de los corrales. Los tres saltamos asustados y volteamos apuntando con las armas hacia arriba del tejado. Se escuchó algo parecido a un gruñido, que la verdad a mí me pareció humano. Entonces empezamos a escuchar un gran alboroto entre los animales. Don Julián me gritó que no me despegara de ellos, mientras abría la puerta del establo con la punta de su fusil. Fue entonces que se escuchó un fuerte aullido, tan agudo que yo sentí que me reventaría los oídos. Incluso me llegó a marear, pero traté de mantenerme orientado. Don Julián entró. Los caballos no dejaban de relinchar, pero así como pasó la puerta, lo vimos salir volando como si alguien lo hubiera aventado con fuerza. Ricardo se paró frente al establo y disparó hacia adentro varias veces. Todo quedó en silencio por unos segundos, y después solo escuchamos el cacaraqueo de algunas gallinas asustadas. Ricardo empezó a recargar su arma, mientras yo ayudaba al tío a levantarse, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte, al mismo tiempo que vimos que de un costado del corral se abría un boquete de donde salió un enorme animal, muy parecido a un lobo, o al menos fue lo que creí ver, pero corría solo en sus dos patas traseras. Todo fue tan rápido que Ricardo no tuvo tiempo de disparar otra vez. Entonces los tres corrimos detrás de aquella bestia enorme que se metió entre las milpas. Nos detuvimos frente a ese rastro.
Don Julián le hizo una señal a su hijo para que se fuera hacia la izquierda. Yo me fui tras él. La verdad iba hasta temblando y sudando frío. Ricardo se fue abriendo paso muy despacio entre las milpas con el fusil, pero sin dejar de apuntar. Yo iba aterrado y no podía dejar de voltear a cada rato hacia atrás. Así caminamos por unos minutos, cuando escuchamos varios disparos y un grito de dolor de don Julián. Ricardo se fue corriendo hacia donde se habían escuchado las detonaciones. Por más que traté de seguirlo, no logré aguantar el paso y terminé perdiéndome en el sembradío. Fue entonces cuando escuché aquellos gruñidos detrás de mí. Sentía que mi corazón latía fuertemente. Entonces sentí aquellos jadeos sobre mi cabeza. Apreté la escopeta entre mis manos y empecé a correr como loco sin saber realmente hacia dónde iba, hasta que de pronto se me acabó el sembradío y salí hacia el forraje del cerro. En ese momento me tropecé con una piedra. Me fui de boca y solté la escopeta, y aunque alcancé a meter las manos me di un golpe muy fuerte en la cabeza que casi me hace perder el conocimiento. Al girarme para quedar boca arriba, fue cuando aquel ser monstruoso se paró frente a mí. Me pareció enorme, pero no era un lobo. Estaba parado solo en sus dos patas traseras que parecían de caballo, al igual que su dorso. Parte de sus brazos y cuello parecían de un humano, pero en lugar de manos tenía unas garras enormes, y su cabeza parecía la de un lobo con el hocico abierto. Aquella criatura estaba enseñándome sus colmillos, y yo estaba aterrado por el miedo. No tenía ni idea de dónde había caído la escopeta, y sabía que no me daría tiempo de pararme para correr otra vez. Pero en ese momento sentí la pistola en mi cintura. La saqué y le apunté a aquella bestia. Sus ojos rojos me miraban como burlándose de mí. Jalé el gatillo desesperado, pero el arma no funcionó. Cerré los ojos por instinto, esperando el zarpazo. En ese momento escuché varios disparos, seguidos de un aullido desgarrador casi humano. Yo no dejaba de temblar, y con mucho miedo abrí los ojos. Frente a mí estaba Ricardo, que parecía apuntarme con su escopeta, y junto a él estaba don Julián. Se acercaron lentamente sin bajar sus armas. Ricardo me ayudó a levantarme, y los aullidos se fueron alejando hasta perderse en la espesura del monte. Cuando por fin me levanté, me di cuenta que don Julián estaba sangrando de una pierna. Rápidamente lo ayudamos y emprendimos el camino de regreso. Cuando entramos a la casa, mi mujer gritó aterrada y corrió a abrazarme. No me había dado cuenta, pero tenía una abertura en la cabeza y varias manchas de sangre en la chamarra y el pantalón. Ayudamos a don Julián a sentarse en el sillón de la sala. Con ayuda de mi esposa me seguí revisando, pero no encontré alguna otra lesión. La tía y las primas curaban al tío. Al parecer su herida en la pierna era superficial. Ricardo se puso a cerrar todas las puertas y ventanas de la casa, pues tenía el temor de que regresara esa bestia. Me acerqué con el pretexto de ayudarle y le pregunté muy serio qué demonio nos había atacado. Sin dejar de atrancar la puerta, me dijo entre dientes que aquella bestia era un nahual. No supe qué pensar en ese momento. Cargamos las armas y estuvimos en vela el resto de la noche. Al otro día, después del desayuno, subimos las maletas al coche y nos despedimos con el pretexto de que me requerían en el trabajo. Don Julián y su hijo me agradecieron que los hubiera acompañado. Yo por compromiso les dije que lo había hecho con gusto. Nunca más volvimos a hablar de lo que vivimos aquella aterradora noche. Todos los días mi marido acostumbraba marcarme después de la medianoche, pues su trabajo de policía federal lo ponía en peligro, y a mí eso no me dejaba dormir tranquila. Pero lo que esa noche me contó
No tenía nada que ver con un peligro de enfrentamientos con narcos, delincuentes o asesinos. Esta vez su enfrentamiento era con algo que sobrepasaba todas las expectativas, y no tenía un arma especial o equipo táctico que le hiciera frente a esa bestia. Algo tan impresionante y aterrador, que pensó que si pedía refuerzos, estos lo tomarían de loco. Esa noche mi esposo recibió el reporte de que en cierta colonia popular, un sujeto al oscurecer merodeaba cerca de una escuela nocturna y molestaba a las jovencitas, pues éstas denunciaron que un extraño sujeto las seguía y las intentaba llevar hacia unos terrenos baldíos. Estas muchachas estaban aterradas y ya ni a clases querían acudir. Decían que este sujeto era muy fuerte, demasiado alto y algo raro de físico, pero que no podían calcular su edad, pues cada día se veía diferente. Siempre vestía de negro y acechaba en las mismas calles. Estos reportes ya eran demasiados, y se le ordenó a mi esposo, un policía federal comisionado en ese estado, realizar recorridos especiales para tratar de localizarlo. Pero lo curioso era que en esas calles a las 10 de la noche ya casi no había gente caminando. Mi marido solo recuerda que se topó con un perro que deambulaba en la misma avenida y se metió en una vieja construcción ubicada en un terreno abandonado. Todo continuaba normal y seguía sin encontrar al sujeto, hasta que al día siguiente a la misma hora se escuchó el grito ahogado en desesperación de una chica, la cual suplicaba auxilio, y mi esposo acudió al apoyo, pero era demasiado tarde. Ese miserable hombre había escapado. Cuando mi esposo se acercó a la muchacha, ella decía cosas sin sentido, pues afirmaba que ese ser que la jaló medía casi 2 metros y que olía asqueroso como a carne podrida, que definitivamente no podía ser un humano, que más bien era un animal híbrido, parte humano y parte animal. Dichas palabras dejaron confundido a mi marido, y para no recibir burlas o regaños de sus superiores, no reportó nada, ni mucho menos pidió apoyo. Decidió emprender la búsqueda él solo. Primero estacionó su patrulla a unos 100 metros del colegio, y al momento de tratar de salir de ella, algo se paró en seco al fondo de la calle. Lentamente se aproximaba la silueta de un hombre, y su ropa era de color negro. Correspondía con los datos de la última víctima. Mi esposo ya no bajó de la unidad. Esperó a que el presunto se acercara, y cuando estaba a unos 30 metros, frente a sus ojos se dejó caer en el piso, para después tomar la forma de un perro en cuestión de segundos. Las cosas sucedieron demasiado rápido. Nada de gritos, nada de palabras, simplemente la persona cambió de forma. Cuando salió a la luz, se dio cuenta que era el mismo perro que todas las noches caminaba solitario y se metía en esa vieja construcción. El animal estaba caminando normal, y por más que mi esposo buscaba al sujeto, no lo encontraba por ninguna parte. De pronto, este perro empezó a enderezarse y a caminar en 2 patas. El animal era completamente negro, y para hacer más impresionante la escena, dejaba ver un par de ojos completamente rojos que parecían salidos del mismo infierno. Al estar completamente erguido, mi marido se dio cuenta que fácilmente superaba los 2 metros, y en ese momento inició su pesadilla. Este extraño perro caminaba como humano, volteando para todos lados, como intentando no ser descubierto, sin notar a mi esposo que estaba muerto de miedo dentro de la unidad. Cuando aquella criatura pasó junto a la patrulla, se percató de la presencia de mi esposo y con unas manos semihumanas comenzó a forzar la ventana, y quién sabe cómo demonios lo hizo, pero la abrió.
El animal estaba por meterse a la unidad, cuando bajó mi marido con pistola en mano y lo encañonó con su arma de cargo, pero el arma no detonó. Esta bestia lucía musculosa e imponente, y con la pura mirada lo puso de rodillas, y mi marido cuenta que le acercó su horrendo hocico y le dijo: «Hola, oficial, usted no es de por aquí, ¿verdad? Así que no venga a meterse a donde no es llamado. Mejor olvídese de esto, porque no es asunto suyo». Y cuando sintió que le mordía la yugular, afortunadamente pasó un camión y el ruido espantó a la bestia, la cual entró a la unidad por la ventana y solo se asomaba para ver a mi esposo, que estaba sin fuerza y conmocionado de la impresión. Mi marido se levantó y salió corriendo a toda velocidad, dejando aquella cosa dentro de la patrulla. Cuando se sintió a salvo me llamó y me contó lo que ustedes acaban de escuchar. Mi marido me pidió que le llamara a un compañero que era de confianza para que se llevara la patrulla, pues él no dejaba de temblar. Así lo hice. Yo estaba angustiada y no cabía ante tal evento de mi esposo, pues borracho no estaba y drogado menos. Yo lo conocía muy bien y sabía que no estaba mintiendo. Solo le dije al compañero que mi esposo sufría de presión baja y necesitaba su medicamento, así que le pedí que por favor lo trajera conmigo. Estando en casa, mi esposo no logró dormir en toda la noche y daba saltos en la cama. Hasta que amaneció se controló un poco y después de uniformarse no se quedó con las dudas y acudió a la calle donde sucedieron aquellos eventos, que se encontraba a escasos 2 pueblos. Eran a eso de las 9 de la mañana y no había movimiento en la misma. Después de un rato de estar ahí parado, se acercó a un puesto de tamales que estaba justo enfrente de aquella construcción y le preguntó a la señora que vendía: «Disculpe, señora, ¿está usted aquí vendiendo siempre?». Y ella contestó: «Sí, oficial, ¿necesita algo?». «Así es, pero no sé cómo preguntarle. Es referente para saber quién vive en esa vieja y extraña construcción». La mujer palideció por unos segundos, hasta que le dijo a mi esposo: «Mire, yo no lo conozco a usted, pero se ve que no es malo. Por favor, no se meta con eso, si es que quiere estar bien aquí. Tengo 30 años viviendo en esta colonia y los mismos vendiendo en este lugar, y no solo sé quién es el hombre que busca, también sabemos lo que es, y aquí se le respeta. Los que se meten con él, si bien les va, salen huyendo del pueblo. Dicen que hay quienes ya no vivieron para contarlo, y mejor ya no hable del tema, porque ve, escucha y sabe quienes hablan de él, y la verdad yo le tengo mucho miedo. Por décadas lo hemos dejado en paz, a pesar de que sabemos que hace cosas malas y ataca a las mujeres, pero no podemos luchar contra lo que no está a nuestro alcance». Mi marido ya ni se presentó a continuar su turno. Habló a su base regional y pidió cambio de estado, afirmando que el clima lo enfermaba, cosa que no era verdad, pero no me perdonaría si por estar investigando a ese extraño ser lo hubieran lastimado, o peor aún, le hubieran quitado la vida. De esto ya pasaron 10 años y las pesadillas todavía continúan, pues este fue un lamentable encuentro de un nahual con un policía federal. La historia que les comparto a continuación es 100% real, y aunque la misma sucedió en el año 2001, todos la han conservado como un hecho que jamás van a olvidar. Don Carlos y su hijo Pedro vivían en una finca cerca del norte de Veracruz. Don Carlos era administrador de un potente ganadero de Pánuco, Veracruz. Un día bastante complicado,
Don Carlos y su hijo decidieron quedarse en el rancho, ya que no querían que los sorprendiera la noche en el camino, pues el trabajo de ese día había sido más pesado que los anteriores, y estaban muy cansados para caminar, así que pasarían la noche en el rancho. Realmente no estaban preocupados, porque tenían todo lo necesario para dormir muy cómodos. Don Carlos y su hijo, acompañados de los peones, decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar. Estaban conversando sobre todas las actividades que les deparaba la siguiente semana, pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos platicaban. Una gran bola de fuego iba y venía cerca del potrero, algo bastante aterrorizante, pero don Carlos y los demás, lejos de estar asustados, estaban sonrientes. Todos intentaban explicarle al joven que esa bola de fuego que iba y venía era una bruja que se estaba paseando por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esas horas, especialmente en ese lugar, estando completamente solos, donde muchas manifestaciones se observan ya entrada la noche. A pesar de que don Carlos se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba contener la calma, así que decidió esconderse dentro del rancho y se trató de proteger cerrando todas las puertas. Las brujas son capaces de oler el miedo, pero hasta don Carlos, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por eso entró a la casa y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad piensas que estas puertas te van a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Ten tu corazón tranquilo, y eso te mantendrá a salvo. Luego de esas palabras, Pedro intentó dormir, pero le resultaba imposible sacarse de la mente esas cosas que había visto aquella noche. A la mañana siguiente, notaron que de entre los trabajadores faltaba uno. Este llegó muy tarde para desayunar en el rancho. A los demás les sorprendió su estado. Sin embargo, don Carlos, quien era el que daba la última palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. En el pueblo, el rumor de la existencia de un nahual que habitaba cerca de la zona se empezó a difundir, pues varias mujeres habían desaparecido, además de que muchos animales de establo eran encontrados muertos de maneras muy violentas. No faltó quien dio testimonio de haber visto un extraño animal, una mezcla entre perro, lobo y humano, rondar los caminos del pueblo durante la noche. Pero lo que en verdad detonó el odio del pueblo para exigir la cabeza de aquella bestia fue la muerte de Rocío, la mujer más hermosa del pueblo, que era pretendida por muchos hombres de la región. Después de que pasaron 2 semanas de su desaparición, encontraron su cuerpo tirado en medio del monte. La escena era brutal. Todo el cuerpo de la joven estaba lleno de arañazos bastante profundos. Su cabello estaba completamente lleno de baba y tenía señales de abuso. Esto hizo que todos los habitantes se dieran a la tarea de encontrar a aquella bestia. Una noche, don Carlos estaba durmiendo y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. Don Carlos, necesito que atienda, por favor. El hombre salió asustado y preguntó qué pasaba. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que un comandante municipal estaba parado enfrente de la casa. El oficial, visiblemente asustado, le dijo: Señor, uno de sus trabajadores llamado Juan es un brujo. Practica la magia negra y todas las noches se convierte en una clase de lobo para matar y robar a la gente del pueblo. Además acosa a las mujeres y literalmente nos está volviendo locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar. De lo contrario, usted tendrá que pagar los daños que el hombre está causando. Don Carlos se rascó la cabeza y le dijo al comandante:
Déjeme dormir y mañana temprano me doy una vuelta por su oficina. Cabalmente el hombre cumplió lo que dijo, y a primera hora estaba presente en la comandancia municipal. Le exigía que le comprobara que su trabajador era un brujo nahual, o de lo contrario no estaba dispuesto a despedirlo de ninguna forma, pues era un elemento bastante trabajador. El comandante estaba consciente de que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se convertía en aquella bestia, pero todos estaban seguros que era él, pues de mera casualidad, la noche anterior, uno de sus vecinos le llevaba un plato de comida, pero se dio cuenta que no había nadie en casa, y como se tenían mucha confianza, se le hizo fácil entrar y dejar el plato en la mesa, para llevarse una impresionante sorpresa, al darse cuenta que adentro de la casa de Juan se encontraban pertenencias de algunas mujeres que habían desaparecido, pero especialmente reconoció los aretes de Rocío, los cuales había recibido de su abuela, una persona muy conocida en el pueblo. Dicho vecino fue quien dio aviso a las autoridades, pero el comandante sabía que nada podía hacer, pues era algo que no estaba en sus posibilidades. Después de escuchar todo esto, don Carlos sabía que estaba metido en un gran problema, pero no iba a despedir al muchacho sin evidencia contundente. Él era justo, y no iba a dejar que unos chismes dañaran la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, don Carlos se daría cuenta de su error. En una ocasión, todo el personal tuvo que pasar la noche en el rancho de nueva cuenta, porque la jornada laboral había sido demasiado complicada y estaban bastante retrasados. Mientras todos dormían, don Carlos escuchó ruidos cerca de las caballerizas. Los animales estaban asustados y de inmediato salió a revisar. Con ayuda de algunos reflectores, logró ver entre las caballerizas y la barda perimetral un animal que se movía con gran agilidad, evitando ser descubierto por la luz de los reflectores. Cuando don Carlos afinó la vista, casi se va de espaldas al ver a un perro parado en dos patas. Ese animal medía casi 2 metros de altura, tenía el hocico alargado y unos ojos rojos como las brasas del carbón. Sin embargo, esa criatura no lo atacó, simplemente salió corriendo en dirección al monte. Don Carlos despertó a todos y se dio cuenta que otra vez faltaba un trabajador. Esto le quitó las dudas que tenía, pues Juan no estaba con ellos. Furioso, don Carlos fue por su escopeta y caminó a la casa de Juan para acabar con él. Se llevó una gran sorpresa, pues el comandante y varias personas del pueblo estaban afuera de la casa de Juan. Derribaron la puerta, pero no había nadie. Solo encontraron pedazos de ropa que pertenecía a las víctimas de aquella bestia maldita. Revisaron toda la propiedad, pero no encontraron a Juan. Sin embargo, don Carlos se dio cuenta que a la distancia, entre algunos árboles, se escondía la figura de aquella bestia. Fue el único que lo vio, porque los demás se ocuparon en quemar la casa de ese maldito nahual. El hombre salió corriendo en busca de esa bestia. Iba disparando tiros al aire para intentar matarlo, hasta que un disparo acertó, pero cuando se acercó a mirar en donde había caído la bestia, solo encontró un gran charco de sangre que olía asqueroso. A la mañana siguiente todos estuvieron buscándolo, pero no encontraron nada. Pasaron algunas semanas y luego algunos años, y de aquella bestia no se supo nada más. Se dice que Juan, o el gran nahual de Pánuco, sigue habitando cerca de la zona, pues después de tanto tiempo, mucha gente ha reportado haber visto un gran perro negro en el monte. Lo curioso de esto es que algunas de esas personas son habitantes recién llegados y no conocen la historia de Juan. A los ancianos del pueblo no les sorprenden esos comentarios, porque saben que los nahuales logran vivir más años que una persona normal, y como su casa fue quemada,
Seguramente el libro de magia negra que le permitía convertirse en ese feroz animal también se quemó, condenándolo a pasar el resto de su vida convertido en ese maldito perro.